Buenas noches, nosotros somos el equipo número 1. Vamos a tener esta conferencia relacionada con la ontología en el ámbito educativo. Nuestro equipo está compuesto por Elizabeth Pardo, Guillermo Camacaro, Doris Ramos de Sanguino, Mónica Farías y Mayguarida Mendoza, quien les habla. En primera instancia, Elizabeth nos va a introducir con su presentación en este ámbito de la ontología. Elizabeth, puedes iniciar. Buenas noches, reciban cordiales saludos. Gracias. Reciban cordiales saludos. El tema que vamos a tratar es sobre ontología. A continuación, revisaremos varias definiciones. En primer lugar, se define como ontología la parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. Aunque la ciencia del ser existe desde la época de Parménides, el término ontología aparece por primera vez a comienzos del siglo XVII. Es una rama de la metafísica que estudia lo que hay. Intenta responder preguntas generales como ¿qué es la materia? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Hay propiedades emergentes? ¿Se ajustan todos los eventos a alguna o algunas leyes? ¿Hay especies naturales? ¿Qué hace real a un objeto? ¿Hay causas finales? ¿Es real el azar? Muchas preguntas tradicionales de la filosofía pueden ser entendidas, preguntas de ontología. ¿Existe Dios? ¿Existen las entidades mentales como ideas y pensamientos? ¿Existen entidades abstractas como los números? ¿Existen los universales? Eso en primera instancia. Además, la ontología se entiende como la parte de la filosofía que investiga en qué consiste el ser y cuáles son los ámbitos o regiones del ser fundamentales. Aunque este término, como ya lo dije anteriormente, se introduce en el siglo XVII, siglo XVIII, para indicar la ciencia del ser en general, lo que Aristóteles llamó filosofía primera, y luego recibió el nombre de metafísica. La ontología ha sido una disciplina practicada por los filósofos desde el comienzo mismo de su historia. Es una disciplina filosófica, es la más importante, según varios autores. El resto de las disciplinas, como la antropología, teoría del conocimiento, la teoría racional, dependen de un modo u otro de ella. Etimológicamente, la ontología se puede definir como el logos o conocimiento del ente, y de forma técnica se la suele definir como la ciencia del ente, en tanto que ente es todo aquello que tiene ser. Del mismo modo que llamamos estudiante a toda persona que estudia, o amante al que ama, ente es el término que podemos utilizar para referirnos a las cosas en la medida en que éstas poseen ser. Desde este punto de vista, las piedras, los animales, las personas, Dios mismo, son entes, puesto que poseen algún tipo de ser, aunque cada uno a su manera. Los objetos matemáticos e incluso los meramente imaginados también tienen un ser. Estos últimos, un ser ficticio o irreal. Todas las ciencias o saberes refieren o estudian los entes. Una los entes físicos, como la ciencia física; otra los entes matemáticos, como la matemática; otros los seres vivos, como la biología. Pero se fijan en un aspecto particular de cada objeto que estudian. La física estudia los seres físicos, como las piedras y también el cuerpo humano, en la medida en que tienen dimensiones físicas. Los biólogos, por el contrario, estudian también al hombre, pero en la medida en que éste está dotado de ciertas actividades y funciones que llamamos vitales. La ontología también estudia las piedras, los animales, los números, los hombres, pero fijándose en su ser, y trata de establecer la dimensión o característica esencial que les define de ese modo y no de otro. Gracias. Okay, gracias, Elizabeth, por tu participación. Ahora tiene la intervención de Guillermo, que tenía un poco de inconvenientes con la transmisión con Hanop, pero vamos a esperar un momento, entonces seguiríamos con Doris. Doris, ¿puedes iniciar participación, por favor? Claro, amiga. Doris Ramos, bienvenida. Buenas noches, saludos cordiales.
El tema que nos atañe en esta oportunidad corresponde a qué es la ontología en el ámbito educativo. Bien, tratar el tema de la ontología de la educación requiere de un pensamiento bastante creativo, porque en la indagación y búsqueda de material en español, de artículos académicos que hablen respecto al tema, ha sido bastante complejo y no conseguí algo preciso respecto al asunto. Sin embargo, siendo recursivo, acudo a la filosofía heideggeriana y parto de la diferenciación que establece el autor entre lo óntico y lo ontológico. Entendiéndose por óntico todo aquello que es visto desde fuera, es decir, lo natural, lo palpable, objetivo, perceptible y sensible del ser humano. Mientras que lo ontológico se refiere a todo lo que es visto desde dentro. En otras palabras, solo el ser humano dice lo que es óntico y lo que es ontológico. Tomemos el siguiente ejemplo. Tenemos un celular que podemos palpar, que podemos tocar, usar, inclusive observar. Y eso sería la parte óntica. Pero si yo quiero ver entonces la parte ontológica, yo me encargaría de desarmar el celular y procurar ver lo que hay dentro de él. Pero por más que yo trate de ver lo que hay dentro de él, nunca voy a ver dentro de él. Bien, en el caso especial del objeto cultural, que es lo inmaterial, es visto entonces desde la parte emocional y desde fuera el sustrato, lo que sería la cultura objetivada. La educación es cultura y como tal, en la perspectiva heideggeriana, debe abordarse en ambos ámbitos, lo óntico y lo ontológico. En la dimensión óntica se objetiva la cultura apuntando a sustrato y esencia de ella. Por medio de esta dimensión se apunta al conjunto de recursos materiales, objetivos, necesarios para que la educación se pueda efectuar. Traduciendo estas palabras como la parte de infraestructura, recursos, entre otros. Y tomando en cuenta la dimensión ontológica, se mira entonces desde dentro de la educación hacia afuera de ella, aspecto que solo puede ser posible desde la mismidad del ser humano. En ella debe apuntarse al conjunto de necesidades materiales y emocionales del ser humano, lo que la pirámide de Maslow nos llama como necesidades básicas. Es decir, otro ejemplo. Digamos que tenemos una institución educativa con una infraestructura espectacular, con canchas techadas, con dotación de mesas, sillas, recursos audiovisuales, todo lo que podamos imaginar. Eso sería lo óntico. Y tenemos entonces al estudiante. El estudiante que viene ese día a clases con hambre, no desayunó, no tiene merienda. Incluso puede ser que sus padres estén en un proceso de divorcio y las discusiones sean bastante complejas y sus necesidades de alimentación y emocionales estén totalmente insatisfechas. Eso sería lo ontológico. Entonces, estas cadenas de necesidades emocionales no serían satisfechas de manera integral porque lo físico no estaría en correspondencia con lo emocional y pues de su necesidad física de tener cubierta la parte de alimentación. Dicho así, en la educación lo óntico es como mirar en forma externa y objetiva. Y se complementa con lo ontológico cuando miramos internamente y de forma comprensiva. Para efectos de la investigación educativa, siguiendo las perspectivas de Heidegger, la realidad exhibe dos dimensiones, la objetivada y la comprendida. En el caso particular,
de la gerencia educativa y en el interés de una educación humanista, la comprensión del ser humano siempre ha de ser prioritaria sobre el saber objetivo. Esta es mi participación, espero haber sido clara y que haya podido ser entendible. Gracias. Bueno, para finalizar la participación de esta videoconferencia, después de los aportes de la compañera, me están informando que nuestra compañera Guillermo está aquí, presente a través de la tecnología. Vamos entonces a que ella nos transmita, por lo menos con su voz, su aporte de bienvenida. Guillermo, si eres tan amable. Siguiendo con la intervención de mis compañeras y tomando en cuenta el significado de la palabra ontología, podemos decir que en ciertas palabras es el estudio del ser, y tomando en cuenta su significado es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Esto engloba algunas cuestiones como la existencia o no de determinadas entidades, es decir, lo que puede ser, lo que existe y lo que no. En conclusión, la ontología es solo eso, esa ciencia que estudia lo que puede existir y lo que no. Los filósofos de la antigua Grecia, como Platón y Aristóteles, estudiaron esta ciencia y la confunden mucho con la metafísica, y de hecho la ontología es un aspecto fundamental de la metafísica que busca categorizar lo que esencial es y fundamentalmente lo que el significado de determinadas entidades. Un dato curioso de esta ciencia es que gran parte de las preguntas que se han hecho los filósofos en aquellos tiempos, como la existencia de Dios, la existencia de las entidades, gracias a la ontología, estas se han resuelto. Incluso han resuelto la mayor de todas, que es la que engloba el significado de la existencia de Dios. Esta establece que es como el ser más perfecto. Usan la razón y la verdad para basarse en ese significado. Como varios de los teóricos que pueden hablar, está Husserl, que diría que es la ciencia de las esencias. Asimismo lo reconoce lo que puede tener como razón. Heidegger afirma que existe una ontología fundamental, que es la metafísica, es la existencia de lo que se encarga de descubrir la constitución del ser. Leibniz diría que es la ciencia de lo que es y lo que no es lo que puede ser y lo que no puede ser. Y Gruber concluye con la suposición de que la ontología constituye la especificación explícita de una entidad. Es decir, también estudia que una entidad puede ser muy global, y entonces la ontología puede ir escarbando para encontrar respuestas que ninguna otra ciencia puede descubrir. Ustedes van a iniciar. Es Mónica Faría. Adelante, Mónica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Faría y bueno, aquí estamos haciendo una pequeña presentación acerca de cómo se relaciona la ontología con la parte educativa. En raíz, la ontología trata el estudio del ser. El ser que tienen diferentes cuerpos, no necesariamente es el ser humano. ¿Aló? ¿Perdón? Sí, son distintas cosas. ¿Perdón? Sigue, tranquila que te estoy oyendo. Dale. Entonces, bueno, la ontología, así como distintas ciencias estudian distintos aspectos de distintas cosas, la ontología se basa en el estudio del ser. Por ejemplo, mientras la física se trata de estudiar aquellos aspectos
relacionados a las acciones que realizan los cuerpos, mientras que la biología puede estudiar los aspectos de organismos o de las características de los organismos y de sus... Así como la biología también toma como estudio los otros aspectos, como el aspecto viviente de los organismos. La ontología se trata de estudiar, de comprender el ser, la característica de ser que tienen distintos objetos. Puede ser una piedra, puede ser un animal, puede ser el ser humano. Ahora, cuando hablamos de la ontología de la educación, se quiere entender el evento de la educación desde su origen, por todos los procesos por los cuales pasa, hasta el momento final, que es el aprendizaje y la adquisición del conocimiento, y cómo se afianza este. Para tratar de entender un poquito la ontología de la educación, hay que tomar en cuenta un poco la ontología del ser humano, porque es el activo que está envuelto en el proceso educativo. Para tratar de comprender un poquito el ser humano desde el punto de vista ontológico, se tiene que, el ser humano es una unidad trinitaria. Se dice que este comprende cuerpo, alma y espíritu. Cada aspecto es de distinta naturaleza. Cada aspecto es de distinta naturaleza, pero eso no impide que coexistan dentro de la unidad que es esta, el ser humano. Entonces, al ser estos tres aspectos de distinta naturaleza, pero de igual forma coexisten dentro del ser humano, se habla de una comprensión. Hay una comprensión entre estas tres entidades. Por esto podemos decir, o desde el punto de vista ontológico, se dice que el ser humano es un ser comprensor, porque alberga dentro de sí estos tres distintos aspectos y de una forma característica del ser humano crea un equilibrio entre estos tres y puede existir. Ahora, al hablar desde el punto de vista ontológico del ser humano, se toma en cuenta también lo que es la posibilidad de ser educado. Esto depende de las posibilidades que tenga el individuo. Y desde el punto de vista ontológico, el ser humano puede ser o puede no ser. Por ejemplo, la acción de pensar del ser humano es una posibilidad, es una actividad de la mente. Y se puede considerar que la mente humana es bastante compleja. La mente no está solamente en el cerebro, no está solamente en el sistema nervioso de todo el cuerpo, no está solamente en lo corporal del ser humano. Aunque lo anímico afectivo constituye la mente, tampoco está solamente en lo anímico corporal. Es que también está arraigado en el espíritu. Entonces, ¿quién sabe? De pronto podría decirse que la mente no está, sino que es. Y es una unidad de estas tres entidades que se están hablando. Entonces, las posibilidades de humano pueden abarcarse hasta la parte de la posibilidad de ser educado. Cuando hablamos de la posibilidad de educación, estamos hablando de que se está intentando construir al ser humano desde las posibilidades que lo constituyen. Entonces, al hablar de las posibilidades de la educación, hay que hablar de aspectos muy importantes, donde está aprender, está instruir, está enseñar. Por ejemplo, al hablar de aprender, la dignidad de aprender le posibilita a todo ser humano asir conocimientos, saberes, experiencias y creencias. El aprendizaje le da dignidad al ser humano. No aprender le deja en ignorancia. El hijo y sus padres
el adolescente y el abuelo, el estudiante y el profesor, el ignorante y el sabio. Sin excepción alguna, todos tenemos la posibilidad de aprender. Posibilidad que significa al ser humano en cuanto tal. El aprendizaje de meros conocimientos hace relación más directa con la posibilidad de instrucción, en cuanto nos posibilita estar instruidos. Pero como se sabe, también se aprenden los saberes e inclusive las experiencias, de donde se desprende el conocimiento empírico y otros tipos de conocimientos relacionados a la experiencia. Y las creencias. Hablamos de instruir. Instruir posibilita que los conocimientos, técnicas y prácticas sean óptimas, claras, lo más completas posible, estructuradas, sistematizadas y correlacionadas, de tal manera que se facilite su asimilación y entendimiento. Aunque la educación jamás podrá reducirse a mera instrucción, ya sea presencial o sea este sistema a distancia el que estamos familiarizados, esta siempre hace necesario unos estándares de calidad muy particulares para que los demás procesos pedagógicos puedan desarrollarse y cumplir su misión a completa cabalidad. Hablemos de enseñar. La ecuanimidad para enseñar posibilita señalar acertadamente, simbolizar y sensibilizar en su justa medida. Los conocimientos, los saberes, las experiencias, las creencias, los sentimientos, el ser verdaderamente propio del ser humano. Quien enseña debe señalar con imparcialidad y constancia de ánimo, con conocimiento de causa, con convencimiento de aquello que esté indicando. Debe tomar múltiples facetas y actitudes sencillas, buscando siempre no solamente dejar datos de información, sino incidir afectivamente y espiritualmente en el ser humano que está siendo objeto de enseñanza. Es necesario, vamos a hablar un poquito de ubicar. ¿A qué nos referimos con ubicar? Se refiere a ubicar el estado de cada ser humano en sus posibilidades de ser. Exige una sabiduría muy amplia y magistral, casi una clarividencia. Obviamente no se trata de una ubicación espacial, sino existencial, ontológica. Con la luz que ilumine el estado de ser de un ser humano, puede darse un giro en el sentido de su estancia en el mundo. Pueden hasta curarse las rupturas de ese ser ya roto, óntico u ontológicamente. Puede entusiasmarse su afectividad, regenerando la caricia indiciada alterada desde la concepción y puede restablecerse el equilibrio de la unidad trinitaria, cuando ésta ha sido afectada sensiblemente. Dicha luz se encarna en una palabra, una caricia o un procedimiento terapéutico cuidadosamente ofrecido y respetuosamente evidenciado. Este respeto, en cuanto a forma cordial, puede ser respeto hacia el corazón o hacia lo más íntimo del ser de la otra persona. Olvidar. La fortaleza tras de la curación, la sanación y el perdón por la constitución cariñosa y amorosa del ser humano. Las posibilidades de curar, sanar y perdonar, entre otras, son necesarias en la constitución constructiva del ser humano. Y para lograr su efectividad, realización, se hace imprescindible el olvido. Nuestra capacidad de olvidar es superación del resentimiento. La forma de estar en el ser humano, en el mundo, evidencia no solamente la memoria, sino el olvido. Y en algunos casos se ha llegado a magnificar la primera sin estudiar siquiera superficialmente el segundo. El sentido del olvido tiene fundamento ontológico. La historia de la metafísica es la historia del olvido del ser. Por lo cual se puede decir que sin el olvido, el sufrimiento se hace rencor, el rencor se toma en odio. Un ser humano habitado por el odio resulta intolerante. Lo lleva a ser causa de más sufrimiento y por consiguiente de más rencor y odio, lo que conllevaría inmediatamente la destrucción de toda humanidad. Ya hablamos de la posibilidad educativa, también podemos hablar de la posibilidad creativa, ya que la educación, en el sentido que se viene comprendiendo, no puede reducir su posibilidad creadora a la construcción solo de conocimiento.
Dios no se identifica con el proceso cósmico, pero se identifica en el proceso donde gana concreción, se revela y da a conocer su alteridad relacional. Hay que tomar en cuenta mucho la ontología o el estudio del ser en el humano. Hay que entender cuáles son sus raíces, qué es lo que le da la esencia, qué es lo que lo hace ser. Y conociendo aquello que es lo que lo hace ser, podemos también determinar cuáles son las posibilidades de que éste sea o no sea. Porque, por ejemplo, el hecho de pensar o el hecho de tomar decisiones son aspectos que podrían ser realizados, podrían ser ejecutados, pero posiblemente no. Y estos son aspectos que a la larga pueden definir cuál va a ser el entorno que va a definir el comportamiento de este individuo. Hablando por aquí un poquito de la ontología de la educación, algo que me gusta mucho. Dice que bajo el horizonte de comprensión con que nos hemos desplazado hasta acá, se señala como ser de la educación en cuanto a conducción de posibilidades al ser humano, porque es en su unidad trinitaria donde radican las posibilidades de su ser, lo que estábamos hablando. Las posibilidades son los que dicen hacia dónde hacia dónde puede llegar. Y si el ser del ser humano es una unidad trinitaria, la educación se articula en estas, sus posibilidades ónticas, afectivas y espirituales. Es decir, claro, si el activo o la persona que sufre o que padece el proceso educativo es un individuo, es el ser humano que contiene estos tres elementos que hablamos, que tiene una unidad trinitaria, que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo. Entonces, para entender un poco el proceso educativo que este lleva, hay que analizarlo o hay que verlo desde este mismo punto de vista, viendo o tomando en cuenta que el proceso educativo va a tener estos tres elementos que tiene el ser humano. Los seres humanos comprendemos la educación y evidenciamos su acontecer radicalmente humano. Mentamos sus nexos culturales y nos preguntamos por sus propias posibilidades. Entonces, tomando el punto en el que el ser humano es un ser comprensor, porque tiene estas tres vertientes, tiene alma, espíritu y cuerpo, que aunque son de distinta naturaleza, se comprenden dentro del mismo humano. Podemos decir que la educación nos comprende a nosotros, porque cada persona no tiene a veces el mismo nivel de equilibrio entre estos tres elementos. Pero de alguna forma, en los sistemas educativos, sí, podemos tomar en cuenta un sistema educativo, una universidad, una institución educativa, un liceo. Hay una gran cantidad de personas con distintas características cada una, pero de alguna forma todos reciben el mismo sistema educativo y comprenden a cada uno, y sobre todo la parte de comprensión no solamente del sistema educativo que rige la institución, sino también el individuo que imparte esta educación, cabe destacar. Y bueno, para entender un poco el ser educativo, es necesario que sea estudiado desde un punto de vista histórico, entender cuál fue su movimiento, lograr conceptualizarlo, fijar cuáles son las relaciones entre cada cosa y formalizar una idea. Podemos hablar desde la educación en la comunidad primitiva, la educación en el hombre antiguo, educación en Esparta, en Atenas, educación del hombre feudal, del hombre burgués, pero para conceptuar la educación es un proceso bastante, claro, es algo un poquito complicado. Pero podríamos definir la educación como un proceso ideológico y técnico, instructivo, de interacción social en el que se reproduce, transforman y desarrollan los valores culturales, materiales y espirituales del modo de vida de una sociedad, determinada a través de la instrucción, enseñanza y orientación social, la cual está determinada por el desarrollo de la producción material y las clases sociales que se encuentran definidas en ese momento. Es un concepto bastante amplio, pero si queremos definir la educación desde el punto de vista ontológico,
tiene que ser algo bastante amplio, integral, que tome desde el punto de vista es cultural, espiritual, económico, social. Es decir, tratar de definir en toda su naturaleza lo que implica, lo que produce y las consecuencias que tiene un sistema o un proceso educativo. Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica. Para cerrar este ciclo, vamos a hacer una pequeña abstracción de lo que es la ontología en el conocimiento educativo. Según Becker, es una representación explícita de una conceptualización cognitiva, es decir, la descripción de los componentes de conocimientos relevantes en la modelización. Una ontología es la definición de un vocabulario común con el que expresar conocimiento educativo y la utilidad que de ella está en que nos permite a los sistemas hacer referencia a componentes de conocimiento de otros sistemas, siempre que ambos compartan la misma conceptualización. De esta manera, una ontología compartida solo necesita describir un vocabulario común para hablar sobre un dominio. Este va a ser uno de los principales papeles en los sistemas de enseñanza, el permitir la reusabilidad del conocimiento en la línea descrita por Gruber, en la que también han coincidido otros autores, que han criticado la falta de un acuerdo o incluso la falta de la ontología misma como conceptualización explícita. Como uno de los factores que más dificultad da es la autoría modular e incremental en entornos educativos, en el sentido que nos acaba teniendo que escribir desde cero sin reutilizar el conocimiento ya modelizado. También se plantea la creación de un modelo que proporcione mecanismos para elevar el nivel de abstracción al que se realiza el proceso de autoría en un entorno educativo, a un nivel de abstracción más pedagógico. Para esto es necesario presentar el conocimiento de una materia de forma que nos podamos referir a ellos en términos pedagógicos, es decir, cercano al nivel de uso de un profesor explicando. Esto puede llevarse a cabo mediante la creación de un dominio en el que se incluyen los elementos conceptuales, instruccionales y didácticos, que conforman una materia de estudio desde el punto de vista del facilitador, proporcionando relaciones entre los elementos que describan aspectos educativos como, por ejemplo, saber que un problema ejercita un determinado concepto o que este es un prerequisito para la comprensión de otro, o también saber que un problema es fácil o difícil. Este mayor nivel de abstracción hace posible el diseño utilizando términos del tipo exponer ejemplos de dificultad media que ilustren el concepto, o también mostrar los prerequisitos que de este concepto junto con un ejemplo fácil pueda mostrar cada uno de ellos. Aplicada en la ontología al diseño del material educativo es una manera de representar el conocimiento instruccional, proporcionando formas de reutilizar los componentes y no solamente en sistemas internos, sino con más interés dentro de los mismos sistemas. Esto va a permitir la creación de una diversidad de material con enfoques diferentes desde el punto de vista del objetivo pedagógico, pero reutilizando los mismos componentes del dominio educativo. La ontología es, además del conocimiento del ser, nos permite realizar todos aquellos, o tomar todas aquellas herramientas para crear los modelos que nos permitan llevar al educando hacia un mejor conocimiento de los hechos. Bueno, con estas últimas palabras cerramos el tema de ontología educativa. Ha sido un placer para nosotras contribuir con este elemento y buenas noches a todos.